¿Cuántos creen que tenemos un Dios que sana? No todos. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que sana? Y es importante entender que Dios sigue teniendo misericordia, que Dios sigue haciendo milagros y que para lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto dolorosamente cómo muchas personas han abusado del don de la sanidad que Dios dejó para su iglesia. Hay muchas personas que manipulan o usan mal el don de una sanidad. Hay gente que literalmente se ha convertido en curandero ambulante. Hay gente que muchas veces toma como un milagro aquello que ni siquiera es milagro. Pero la iglesia del Señor, la iglesia cristiana verdadera, debe de entender que el Señor es un Dios de sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, tenemos un Dios de sanidad. Díselo. Díselo bien, tenemos un Dios de sanidad. Y es importante creerlo, es importante vivirlo y es importante entenderlo. Usted y yo somos sanos por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas veces, muchas circunstancias que nos impiden ser sanos. Y vamos a ver también que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Mucha gente también ha caído en incredulidad porque Dios no la sana. Se pelea con Dios. Es que cómo va a ser, que Dios no me sane, y aquel lo sana y a mí no. Bueno, diga conmigo, hay tratos, hay desiertos, hay raíces, hay maldiciones ancestrales, hay puertas abiertas de pecado. Hay muchas circunstancias que un cristiano verdadero debe de entender y de saber. Y por último, hermano, todo eso ya vi que no hay nada. Ok, es la voluntad de Dios. Y es ahí donde nos pasa peor, ¿verdad? Porque no logramos con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento, lograr entender, pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que esta persona esté enferma? ¿Cómo va a ser este siervo, esta sierva de Dios esté con esta crisis? Yo conozco muchos siervos de Dios y siervas de Dios que tienen enfermedades que literalmente los doctores le dicen es incurable. Por más y más que se haya desarrollado la medicina, los tratamientos, hay ciertos tipos de enfermedades, hermano, de gente que ha sido fiel a Dios, que no tiene puertas abiertas, que no tiene raíces. O sea, entender el propósito de Dios en nuestra vida, pero Dios tiene un plan. Dios tiene su perfecta voluntad. Somos sus hijos. Pablo dice también, y la Biblia nos enseña, que este cuerpo se va desgastando, hermano. Lo que antes no nos afectaba, ahora nos afecta. Era de los que ni los cambios de clima, ¿verdad? En cambio ahora sale con bufanda. En Guatemala, hermano, ahora ya medio cambia la temperatura y ¿verdad? Ya no come cosas y le hacen daño, hermano. Conforme uno va avanzando, antes se sentaba usted y acababa con la olla de frijoles y ahora no los quiere ni ver, hermano. Ahora es reprendo, Señor. ¿Sí o no? Pasa, hermano, este cuerpo se va desgastando, vamos necesitando otro tipo de alimentos. Conforme vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo energía, fuerza, nos vamos cansando más rápido. En fin, debemos de ser prudentes, debemos de pedirle a Dios sabiduría para cuidar este templo. Diga conmigo, yo soy templo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Este cuerpo se va desgastando, pero en el Espíritu nos vamos vivificando. ¿Cuántos dicen aleluya? Y no importa lo que esté sufriendo este cuerpo, no importa si viniera una enfermedad a nuestras vidas o a la vida de un ser querido, sabemos de que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y me toca a mí como creyente clamar, gemir y rogarle a Dios
que Él me sane por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y también Dios ha dejado recursos en su iglesia para que podamos ser sanos, para que podamos tener sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 14. Mire, hermano, aquí se pone muy bien el tema desde el primer versículo. Jesús ya había muerto. En este versículo, en este capítulo 16, Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado, Jesús ya había aparecido una vez a los discípulos. Y en el versículo 14 del capítulo 16 dice: finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y mire lo que sucede. ¿Qué les dice ahí? Y les reprochó que su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que ya le habían visto. Usted sabe la palabra, si no, lea por lo menos de Marcos 10 a Marcos 16 y va a encontrar todo el contexto de lo que la Biblia enseña acá. Jesús había muerto, Jesús había resucitado, Jesús ya había aparecido a las mujeres, Jesús ya había aparecido a los discípulos. Estos discípulos le habían contado a los 11 reunidos que Jesús había resucitado, y los 11 no habían creído. Había ¿qué? Incredulidad, y había dureza de corazón en el corazón de los discípulos, hermano. Estamos hablando de esos hombres que habían visto al Señor caminar en la tierra, habían estado con Él, habían comido con Él, habían visto que Jesús sanaba a los enfermos, habían visto que Jesús resucitaba a los muertos, y aún así había incredulidad en ellos. ¿Cómo estará el día de hoy la iglesia cristiana en Guatemala y la iglesia cristiana en el mundo? ¿Será que todavía hay incredulidad? Pero Jesús no les reprocha solamente la incredulidad, sino que les da el mandamiento. Ahora leamos el mandamiento, versículo 15. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen yo soy de los discípulos? Amén. ¿Cuántos dicen yo soy de los discípulos? A toda criatura, hermano. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Únase conmigo en el versículo 17 y 18. ¿Qué dice la Biblia? Y estas señales seguirán a los que creen. No lo leyó bien, léalo recio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Únase con todo su corazón. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Subraye el versículo 16. El que creyere. Subraya el versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿la unción de sanidad es solamente para fulanito o fulanita? No, hermano. ¿O solo dependerá de yo hacer o decir lo mismo que hacía fulanito y fulanita? No, hermano. Cada uno de los milagros de sanidad que Jesús operó en la tierra, todos eran distintos, hermano. A uno solo les habló, con otros tuvo que escupir en la tierra, hacer barro y echárselos, literalmente untarlos. Con otros solamente les dijo qué tenían que hacer. Una mujer, ni siquiera Jesús le habló, pero ella creyó y dijo: Jesús tiene el poder para sanar mi enfermedad. Dice que esta mujer había gastado absolutamente todo lo que tenía,
Durante 12 años le afectó la enfermedad. Había gastado todo en doctores, todo en medicinas, pero un día oyó que Jesús pasaba por su ciudad y dijo: si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana de la enfermedad. Usted sabe el milagro, no quiero ahondar en ese tema, he predicado muchas veces de eso. Todo el gentío se agolpaba sobre Jesús. Los discípulos le hacían lo que podían para hacer que Jesús caminara. Todos lo apretujaban y de repente Jesús dice: alguien me tocó. Y Pedro, hermano, rápido, Jesús le dice: ¿cómo dices que alguien te tocó? Si aquí te vamos apachando, hasta nosotros nos vienen apachando por culpa tuya. El poder salió de mí, me quedo aquí hasta que digan quién fue. Y todos, ¿verdad?, con cara de yo no fui, hermano. Y la mujer dijo: yo fui. Y yo ahora creo y sé que Dios me sanó. ¿Había incredulidad en la mujer o había fe en la mujer? ¿Hubo algún método, algún sistema, alguna palabra bonita? ¿Hizo Jesús algún espectáculo para llamar a los enfermos? No, hermano. Mucha gente está esperando ver los milagros en lugar de ser parte del milagro. Y aquí dice, hermano, el que cree, los que creyeren. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios y tienes fe, en el nombre de Jesucristo puedes imponer las manos sobre el enfermo y el Señor, de acuerdo a su voluntad, sanará al enfermo. Muchas familias cristianas primero llaman a la farmacia, primero llaman al doctor, en lugar de orar, imponer sus manos y orar por el que está enfermo. Muchos se han ido al otro extremo y por eso hay sectas cristianas, hermano. No, yo no voy al doctor. Uy, no, yo no tomo tal medicina. Ya el doctor me dijo que hiciera, pero yo no hago. ¿Y usted sabe más que el doctor? Es que a mi abuelita le hacían tal menjurje. Es que a mi abuelita le funcionaba el ponerle el trapito no sé cómo. Y es que yo creo la palabra, pero si Dios ha dejado también un recurso, y lo vamos a ver acá, cómo Dios a través de hombres, a través de cosas, a través de medicina que Dios usó y siervos de Dios usaron, fueron sanos. Mucha gente está cerrada, hermano. Ahora la primera pregunta es: entonces, ¿qué hago? Cree. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Cree. Tu primer recurso es Cristo, no la medicina. Pero si tu recurso es la medicina, es que Dios te está dando esa oportunidad también. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los doctores, hermano? Y que hayan más, hermano, dentro del pueblo del Señor. Y que no cobren tan caro, no sean así. Es que hay gente, hermano, que ha tomado la medicina como negocio, hermano. Ya hasta les inventan enfermedades a las personas. Medio lo miran a uno caminar chueco y yo te puedo operar vos. Ya le quieren volar cuchillo, hermano. No, hombre, no todo es así. Pero el creyente en Cristo debe de pedirle al Señor su sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Los padres de familia, los varones, deben de clamar a Dios por la sanidad de su esposa y por la sanidad de sus hijos. Cada día, hermano. Hay gente que también cuando está sano no valora estar sano, hermano. Cuando se enferma, entonces clama a Dios. ¿Por qué no das gracias a Dios por la sanidad que tienes el día de hoy? ¿Cuántos de verdad alzan sus manos y dicen: gracias, Padre? Oh Señor, gracias. Tú me has sanado, tú me has provisto, tú me das fuerza. Hay gente, hermano, que se le ve una vitalidad, hermano. Voy a poner de ejemplo al doctor Berberian, hermano. Te mira al doctor Berberian caminar, predicar, hermano. ¿Cuántos han dado gracias a Dios por el apóstol Norman que nos ha visitado, hermano? ¿De dónde venís, apóstol? Vengo de un culto. Ya viene de un culto y usted tarde viene a la iglesia, hermano.
y tiene la mitad de años que él. ¿Aló? ¿Se da cuenta cómo es que Dios sana? Ay, Señor, yo quiero estar sano. ¿Para qué? ¿Para levantarte más tarde? Diría mi papá, para estar de haraganote. Hechos capítulo 3. Esta es una de las historias, hermanos, que a mí más me gustan, de ver el milagro de una sanidad. Porque cuando Dios sana a una persona, su vida cambia, hermano. Cuando Dios te utiliza y ves tú cómo Dios, a través de tu vida, a través de tu ejemplo, a través de la imposición de manos, Dios opera un milagro, todo cambia, hermano. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dile a tu vecino, los que creen, díselo, pero muévele las cejas un poquito, aunque estén pintadas, muévelas. Los que creen, díselo pues, los que creen, oran. Hay gente que quiere hacer milagros, señales y maravillas y ni ora, hermano. Aquí dice que estos apóstoles, principalmente los ministros, los ancianos, deben de orar. Nuestra responsabilidad es la oración. Qué lindo, hermano, es visitar a hermanos, a siervos y siervas de Dios en Guatemala, en las naciones, y lo que queremos hacer es orar, hermano. No podemos comer sin orar, no podemos vernos sin orar. Lindo el tiempo, lindo todo lo que quieran, ver las maravillas de Dios, compartir, pero nos tomamos de las manos y oramos, hermano. Yo sí quiero juntarme con ese tipo de gente, hermano. Yo quiero que los siervos y siervas de Dios oren en todo lugar. Yo quiero que los hombres levanten manos santas en todo lugar, que oremos, que no podamos movernos si no oramos. Pedro y Juan, dando ejemplo, iban al templo a la hora de la oración. Verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora hágase preguntas, hermano, cuando lea la Biblia. Diga conmigo, ¿y quién lo traía? ¿Quién cree usted que los traía? Un amigo, dicen algunos, todavía se portan, la familia muchas veces. Para esta gente, en lugar de orar, era mejor llevarlo ahí, que no molestara en la casa, ponerlo ahí en la iglesia y que encima fuera negocio. Porque ¿por qué cree usted que lo ponían en la puerta? Para que la gente que entraba al templo tuviera un poquito ahí de gracia, de misericordia, y soltar ahí alguna limosna sobre el enfermo. Qué doloroso, ¿verdad? Que esta familia o estos amigos nunca le llegaron al sacerdote y le dijeron, mire, ¿por qué no ora por el enfermo? Para algunas personas es negocio la enfermedad también, hermano. Tenga cuidado cuando usted esté sosteniendo gente que se inventa enfermedades. Los doctores, la ciencia médica, los psiquiatras, los psicólogos han comprobado que hay gente que le gusta estar enferma, hermano. Llega con ellos, les deja ahí la cuota de la consulta, gracias, y a la semana llega otra vez con otra enfermedad. Y a la semana, ¿y qué le dan? Un dulcito, vestido de pastillas de no sé qué. Todas las enfermedades psicosomáticas del pensamiento. Usted está sano por medio de la sangre de Cristo. Y tu familia es sana por medio de la sangre del Cordero. Él pagó el precio. Él llevó en la cruz nuestros dolores, nuestras enfermedades. Deja de hacerte la víctima. Y no andes consintiendo gente que se hace la víctima. Los siervos y siervas de Dios deberían de tener discernimiento también. Antes de orar por usted, déjeme, voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría.
Porque hay gente que va de iglesia en iglesia, de reunión en reunión, de pastor en pastor, esperando el próximo evento de sanidades con el interplanetario, la interplanetaria, que ella sí tiene la unción, que él sí tiene la unción. No, la unción la tiene Jesucristo, hermano. Nadie tiene la unción. Solo Jesucristo te puede sanar. Y la iglesia verdadera debe de practicar y vivir en la sanidad del Señor. Estos dos iban, ahí estaba el enfermo, que lo llevaban y lo ponían en la puerta. Verso 3, el enfermo, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, fíjese que le rogaba, dice, que les diese ¿qué? Que les diese ¿qué? Limosna. Qué doloroso es que haya gente que prefiere una bendición económica que una sanidad. Hay gente que no quiere ser libre, hermano. Hay gente que llega a la iglesia a platicar, hermano, a encender el Facebook. Hay gente que le encanta estar ocupada, incluso sirviendo, por no querer ser libre y sano. Porque hay una semilla, hermano, que sale de la palabra de Dios y que aunque no nos agrade, va a dar su fruto. Dice que la palabra de Dios es una espada que traspasa. Pero hay gente que siempre va a querer estar ocupada con tal de no ir y con tal de no recibir, aún en la iglesia, hermano. Eso es lo que tenemos que luchar los pastores, porque Dios nos llamó a ser discípulos, no a entretener gente. Y si usted llega a la iglesia con el hecho de no recibir, entonces ¿para qué llega, hermano? Mejor quédese en su casa. No, de veras, con amor se lo digo. Pero hágase usted la pregunta. Dios lo quiere sanar, Dios le quiere liberar, Dios le quiere dar vida, pero usted y su incredulidad y su dureza de su corazón no quieren. Y no es culpa de los pastores, no es culpa de la palabra, no es culpa de sus padres. Usted toma decisiones y yo tomo decisiones cada día. Pero si usted cree, usted recibe su liberación y usted recibe su sanidad. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Por eso me gusta tanto la gente, hermano. Yo conozco siervos y siervas de Dios que en la prédica, hermano, o en la palabra, están ahí, ¿verdad? Y miran a alguien hablando y mira a alguien que está en el Facebook y le caen ahí con la mirada de águila, hermano. Si es que si no, ¿para qué llegó, hermano? Imagínense que a usted lo inviten a un banquete, hermano, con la mesa servida y la sientan o lo sientan y ¿qué fuiste? Solo a ver, no tocar. Si usted vino a la casa del Señor, es para que Dios haga algo con usted, para recibir algo más de Dios. Todos los días Dios tiene nuevas misericordias. Busquemos más. Yo le pido a Dios, hermano, yo quiero ver más de Dios, hermano. Yo quiero ver que Dios resucite un muerto, hermano. Yo lo quiero ver. Yo le pido a Dios eso, hermano, porque hasta el día de hoy no lo he visto. Lo creo. Sé de gente que al orar por un enfermo o por un muerto, Dios lo levanta, hermano. Pero mucho de lo que se presenta en la televisión el día de hoy son puros cuentos, hermano. Puras mentiras. Dice la palabra del Señor que al apóstol Pablo, hermano, cuando predicaba, llegaban y le arrancaban los delantales, y esos delantales se los llevaban al enfermo, y los enfermos sanaban, hermano. Jamás Pablo cobró por un delantal nuevo, hermano. Jamás puso ahí un precio con delantal o sin delantal. O hacer místico, ¿verdad? Algo. No, es que esto ya está sudado. Es que era el gorro, es que era el saco. Y ahora es la unción del saco, hermano. Qué doloroso, hermano. La unción es de Cristo. Cristo tiene el poder. El nombre de Jesucristo echa fuera demonios y hace sanidades y milagros.
Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Cuando vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. No le pidió sanidad, pidió limosna. Le interesaba más estar enfermo, le interesaba más compartir de la limosna con sus amigos o su familia, el que los llevaba, que recibir una sanidad. Pero Pedro con Juan, diga conmigo, de dos en dos. Dígalo recio. Ninguna división, ninguna rebeldía, ninguna contienda la avala Dios, hermano. Pedro con Juan. Y dijo Jesús: y los enviaré de dos en dos. Mejores son dos que uno. Pedro con Juan, mirándolo a los ojos, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El mejor recurso que un creyente, el mejor recurso que un apóstol, el mejor recurso que una iglesia tiene es el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él puede hacerlo, Él lo hace, Él lo hará. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Él tomó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ya hubiera dicho aleluya. Ahora únase conmigo en el versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? Y saltando, ¿qué hizo el que estaba enfermo? Mire, hermano, es que una persona que recibe una sanidad, ustedes no le van a estar diciendo: a ver, camine, corra, salte. No, no está esperando nada, hermano. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Verso 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Cuántos se convertirían ahí, hermano? Dile a tu vecino: una sanidad trae bendición. Jesús entró a una casa. Todos estaban llorando. Hasta los de alquiler estaban pegando de gritos. Las lloronas, no la de Guatemala, las lloronas. Se les pagaba para que lloraran en los funerales, parte de la costumbre. Ahí estaban todos. Y Jesús entró a la casa y sacó a todos. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Y solo llamó a los padres, a Pedro y ¿a quién más? Ahí dice la lista, ahí la estudia. Y Jesús le dijo: levántate. Y la muchachita se sentó, hermano, y pidió de comer. Algunos tienen ese espíritu, hermano. Nomás se levantan, piden de comer. Yo creo que sueñan y ya están comiendo, hermano. Son bromas. Sacó a las lloronas, sacó a... Hay gente, hermano, vuelvo al mismo tema, se acostumbra a su situación. Pobrecito nosotros, ya Dios se olvidó. Ya los doctores, diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Mi familia es la familia del Señor. Debemos de creer, hermano, Cristo tiene el control. No juguemos el papel de víctima por una enfermedad o algo que nos sucede. Dios tiene el control. Dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, y estaba enfermo. ¿Cómo estaba Job? De una enfermedad que no hay hasta el día de hoy, creo yo, cura. Tenía lepra. Dice que las carnes se le caían de la enfermedad.
Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Y no maldijo a Dios. La mujercita incrédula, dura de corazón, le dijo, maldice a Jehová y muérete. Dice que Job agarraba los pedazos del tiesto para rascarse, hermano. Hay enfermedades, hermano, que afectan el cuerpo, que son terribles, hermano. Pero eres hijo o eres hija, ten en cuenta que es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, tienes que discernir qué está pasando. Tengo tanta dureza en mi corazón, tengo tanta incredulidad, he abierto puertas, tengo una raíz ahí de amargura, de incredulidad, de pecado, que no puedo ser sano. Pero dice, saltando con ellos, entró al templo andando y saltando y alabando a Dios. Verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que diga conmigo, era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ay, hermanos, que cuando Dios sana a alguien de verdad, hasta espanto le causamos a la gente, hermano. ¿Cómo es que Dios te sanó? El primer espantado debería ser el doctor, hermano. ¿Aló? Porque si Dios lo sana a usted, debería ir a darle testimonio al doctor. Mire, su medicina no pudo, pero yo tengo un Cristo de poder, que sí pudo, sí me sana, sí libera, sí perdona, sí restaura, sí cambia mi tristeza en gozo, sí me levanta de los muertos. La iglesia debe de tener la fe para orar por los enfermos y de no hacer esto un culto. Ya hubiera dicho aleluya. Porque esto es un deber de la iglesia, ya lo voy a enseñar. El deber de la iglesia es orar por los enfermos. Y el deber de la iglesia es pedir oración. No esperar el próximo evento, hermano. Mucho menos confiar en trapos, en panes, en rosas. Ay, hermano. Es que de veras hay cristianos, hermano, de años, que el día de hoy volvieron a sus costumbres, hermano. Yo conocí gente, hermano, que fuimos educados, nos dieron toda la revelación de la palabra, hermano, y ahora celebran cosas hasta del mundo, hermano. En los altares, en lugar de adorar a Dios, arbolito hay. Hay gente que quiere ser sana y tiene sus tradiciones, hermano. Literalmente, hermano, el pueblo de Dios vive en anatemas, anatema tras anatema, y si no es una cosa es otra. Hay altares, hermano, que ahora adornan en ciertos lugares del mundo y de Guatemala también, pensando que el altar es tal cosa, que no sé qué es tal otra. Y ahora ya somos de los que también adoramos altares, entonces, templos. No, hermano, adoremos a Cristo, vivamos en la palabra, creamos lo que la palabra de Dios dice, es para el que cree. Dile a tu vecino, para el que cree. Por favor, amada iglesia, es tiempo de que crezcamos en la madurez. Los tiempos son finales. ¿Cuánto tiempo estarás más en el paganismo? Ay, es que si no tomo turqui. Chunto se dice. Ay, es que si no me como no sé cuántos tamales a no sé qué hora. Ay, es que si no espero el del 31 para el 1 y espero tal. ¿Vas a esperar? No, Dios ya te profetizó. ¿Qué más profecía quieres? ¿Aló? Qué tristeza, hermano, ver que todavía nos tengan que tratar como niños. Ay, verlo. Wow. Ahora como ya todos somos medio gringos, ¿va? Wow. Nunca hace oración y ahí a las 12 sí está orando. Pasa todo el año pasa peleando con la familia, pero tal día hay que reunirse para orar.
Debería de vivir eso todos los días, no esperar una fecha. Muy mi forma de pensar, hermano, usted sabe. Ojalá que estas semillas den fruto algún día, hermano, y usted sea libre de tantas tradiciones paganas, hermano. El año nuevo lo empezaron a celebrar los chinos, hermano, y los fuegos artificiales y los dragones son por algo. Las figuras que ellos arman, ahí están. Pero hermano, no poder discernir, hermano, no poder ver. Y ahí estamos, wow. Pero ahora soy hijo de Dios y yo quiero la bendición. ¿Necesitará el pueblo de Dios más profecía que la palabra? Si Dios envía a sus siervos los profetas en cada reunión para dirigir a su pueblo, y nos reclama el Señor, y nos dirige Dios, y nos exhorta a Dios, y nos bendice a Dios. La primera palabra profética de hoy fue: hoy es un día de bendición. Hoy es un día en que quiero hacer y darles bendición. Sí, hermanos, aquí está. Y los sanados les damos asombro y le damos espanto. Se convierten muchos con una sanidad, hermano. Pero esa responsabilidad de dar testimonio es del enfermo, no de los ministros. Ya hubiera dicho aleluya. Uno fue liberado, predicó a toda su familia y predicó a 10 ciudades: Decápolis, Gadareno. Uno. ¿Cuánto sanó? ¿Cuánto liberó? Hay una palabra que dice 2, por eso 2. En una versión dice 2 y en una versión dice 1. Pero este endemoniado predicó a 10 ciudades. Primera de Timoteo 5:23. Cuando lo tenga me dice gloria a Dios. Primera de Timoteo 5:23. Y muchas señales hacía el apóstol Pablo. Uno de ellos, cuando Pablo predicaba, un joven se le durmió porque Pablo alargó el mensaje. Hoy prometo no alargarlo. Se cae el jovencito y se muere. Qué cultazo, ¿a cuántos muertos hubieron? Pero dice Pablo que descendió del lugar, se puso sobre él, oró sobre él y resucitó al joven. Muchos eran sanados por las palabras o las cosas que Pablo hacía. Pero 1 Timoteo 5:23 le da este consejo a uno de sus hijos ministeriales. ¿Estaría Timoteo con Pablo cuando hacía señales y prodigios? ¿Aló? Si el que es hijo, hermano, está en la casa. El que es hijo va a estar junto. El que no es hijo va a estar comiendo en otro lado, va a estar ocupado y va a estar metiendo cosas a la casa que no es del padre. Pero el hijo va a recibir y va a comer y va a estar con el padre. Y dice: ¿le pediría Timoteo a Pablo que le impusiera sus manos y orara por él? Sí. Y dice que Timoteo, ahí dice, 1 Timoteo 5:23, que pareciera ser que a Timoteo le daba algún mal en su estómago. Actualmente pudiéramos decir que tenía reflujo, que tenía gastritis, que tenía colitis, que tenía todos los titis, hermano, en el estómago. La cosa es que habían orado por él, no se curaba. La cosa es que lo habían ungido, no se curaba. La cosa es que habían clamado, él creía y no se curaba. Y mire lo que le recomienda a Pablo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los alcohólicos dicen aleluya. No. No vaya a ser borracho, hermano. No le estoy dando permiso para que usted se tome cualquier cantidad de vino. No. Estamos hablando que esta época era previa al Alka-Seltzer, hermano. Sí, hermano. Le voy a dar aquí algunas cosas. Mire pues, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le hará bien el alcohol al templo? No. Entonces no lo considere como bueno. Y las escrituras que mandan no va a decir: yo agarro de... No, hermano. Hay gente que tiene, o cultura que tiene la libertad
Y que Dios los ayude, hermano. Y usted tiene la libertad, que Dios lo ayude, hermano. Pero el alcohol no le hace bien al cuerpo. Y desagrada a Dios. Y hay gente que tiene un grave problema del alcoholismo por causa de una copa de vino. Y hay siervos y siervas de Dios que tienen la libertad. Gloria a Dios, hermano. Ellos darán cuentas, pero yo también daré cuentas. Y usted también dará cuentas. Y si usted juzga, el peor juzgado va a ser usted. ¿Aló? Porque cada quien dará cuentas aún de la administración de su cuerpo. ¿Cómo es eso que si me va a servir más cierto tipo de alimento por causa de mis enfermedades, yo voy a consumir otros? ¿Se da cuenta cómo justificamos? Entonces no justifique el vino o el alcohol o cualquier bebida que usted tome. Diga conmigo, cualquier bebida. Porque hay gente, hermano, que le tira cierto pecado al alcohol, pero no mira que hay otros. Hay gente que tiene vicios de ciertas bebidas, hermano. Yo conozco gente que dice, es que yo no puedo vivir sin un refresco de cola. Tan pecado es eso, porque no puede dominar su cuerpo. Yo si no tomo café, hermano, mire, me entra el estrés, hermano. Gente que ha luchado con la glotonería, no puede dejar de comer. No, yo sin un dulcito, sin un postrecito. Hasta lo que publicó la pastora le dieron ganas, ¿verdad? Ya se metía en la pantalla, ¿verdad? De los pastelitos que nos dieron. ¿Se da cuenta cómo la debilidad de la carne? Pero cualquiera que ésta sea, hermano. No le eche solo la culpa al alcohol. Y ahora diga conmigo, todo lo que el hombre siembra. Dígalo recio. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. He visto gente, hermanos, incluso gente cristiana, que por mantener una apariencia, hermano, parecen calaveras. Es que yo tengo que estar. Tienes que estar enfermo tal vez para pensar eso. Y gente también que se ha ido al otro extremo. No, no, Dios me tiene sano, entonces yo le entro. No, ¿cómo que le entras? Como aquellos, ¿verdad? Como ahí dice, ya leímos, que comerás cualquier cosa y no te hará daño. Y que agarrás en tus manos serpientes y no te... Yo conozco gente que la ha muerto, hermano. Agarra la culebra y se muere, hermano. Hay otros que se mueren solo de verla de miedo, hermano. ¿Cómo voy a tentar yo a Dios? ¿Aló? ¿Cómo no voy a pagar las consecuencias del abuso que le doy de mi cuerpo? Estoy abusando de él y voy a cosechar. Una persona no puede estar enferma, no puede estar sana si come mal, si duerme mal, si abusa de ciertos elementos, de ciertos alimentos. Por eso es que cuando antes de juzgar, mejor mira cómo estás. Y no le eches la culpa a ciertos alimentos o bebidas. Mírate. Porque Dios nos quiere sanos. Dios nos quiere libres. Empieza con nosotros, no con el hermano. Madres, por favor, padres, ocúpense de la alimentación de sus hijos. Por favor, enséñenle buenos hábitos. Nos ahorrarán trabajo a los pastores de estar orando por los enfermos. Yo lo quiero ver a usted, hermano, sano y fuerte todos los días de su vida. Esa es mi oración. Esa es mi bendición sobre mis hijos. Pero cuídese. Usted vive todo el día en estrés. Está viendo la hora, a qué horas termina el culto o el discipulado, hermano. Se me va a enfermar. Usted pasa 6 horas en el tránsito, hermano. Se me va a enfermar. Sea prudente. Usted no toma espacio para su familia, para su matrimonio. No va a cumplir ¿cuántos años? 21 años, 25 años, 50 y ¿cuántos? 4. Que aguante, hermano. Oren por mi padre, hermanos.
¿Sí me entiende? Cosechamos muchas veces lo que sembramos, hermano. Comemos mal, dormimos mal, vivimos en estrés, queriendo hacer cosas que ni siquiera están en la voluntad de Dios. Hay gente que en esta época principalmente ya está pensando: ay, ya me voy a comprar tal cosa, ay, ya me voy a poner. Te vas a poner mal. ¿Sí me estoy dando a entender? Hermanas, por favor, cuidemos a nuestras generaciones. Jovencitas, no se dejen influenciar por la moda. Dios te hizo latina, nunca vas a entrar en la talla que te venden. Comes tamales, comes chuchitos, comes rellenitos. ¿Quién podrá aumentar a su estatura un codo? Las plataformas. Dijo el compatriota: ser moreno y chaparrito es el look más cotizado. Mire, hermano, ¿sabe qué? Disfrute como Dios lo hizo. Y dice un amigo: quiérase, hombre. Mire, las colochas quieren ser pelo liso, hermano. Las de pelo liso quieren ser colochas, hermano. Cuando tienen cierta edad, sin pelo. De tanto que se hicieron, hermanos. Ahí los hermanos ya no hayan que shampoo echarse, hermano, que ¿cómo se llama? El jabón de coche y el que no sé cuánto. Ya se cayó, hermano. Le voy a dar la certeza y la seguridad de la forma lo más seguro para la caída del pelo. ¿Qué es lo único que detiene la caída del pelo? El suelo, hermano. Eso detiene la caída del pelo, el suelo. Y unos tendrán todos sus cabellos, hermano, hasta que Dios los lleve. ¡Qué bendición! Pero quiérase, hombre. Disfrute cada edad de su vida. La gente igualmente no madura, hermano. Conozco gente de 60, 70 años, hombres, hermano, hombres tan vanidosos, hermano, quieren aparentar menos de edad. Se andan estirando, hermano, se andan metiendo botox. Hay un pastor, hermano, que le dicen el pastor del botox, hermano. Hay una pobre hermana, que en lugar ahorita se acaba de hacer una cirugía, en lugar le dejaron la sonrisa del guasón, le dejaron, hermana. Ni cuando está seria se ve mal, hermano. Wow. ¿Y cuántos años tiene la señora? 70 y pico. Wow. Con tal de aparentar, ¿qué? Y hermano, ¿de aparentarle a quién? ¿Se da cuenta cómo el modelo del mundo nos influye? ¿Cómo perdemos lo mejor por algo que es vanidad, que se desaparece? Cuídese. Dile a tu vecino: cuídate. Pídele a Dios sabiduría en los alimentos. Pídele a Dios sabiduría en tu descanso. Te va a hacer bien, amada iglesia. Dios quiere la sanidad de su pueblo. Mire, ¿para qué Dios sacó a Israel de Egipto? Para que no vivieran como Egipto. Los egipcios vivían obsesionados, hermano, con la onda de la cara y la apariencia. Ellos inventaron el maquillaje, ellos inventaron todo eso. Las momias querían momificar a la gente. Esas son para esas tribus, para esa gente que no tiene a Dios. El Hijo de Dios vive a la manera de Cristo. Es feliz con lo que tiene, con lo que puede hacer. Va a cuidarse por amor a Dios, para disfrutar de Dios, para enseñarle al mundo: hay una mejor vida. La vida en Cristo es la mejor vida. No copies la vida del mundo. Vive la redención de Dios. Vive los principios de Dios. Daremos cuentas de la administración de este cuerpo.
Vive la plenitud de Dios. Y si estás enfermo, Dios te quiere sanar. Segunda de Reyes 21. En aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. A veces los profetas debemos de decir muchas cosas, guiados por Dios, no por lo que vemos. Entonces Ezequías el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Renegó Ezequías? ¿Aló? ¿Reclamó Ezequías? No aceptó, no acepto, rechazo. No. Si el profeta de Dios declaró, él sabía, era una confirmación. Pero rogó a Dios. Diga conmigo, oró a Dios, clamó al Señor. Y antes de que Isaías saliese de la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. ¿Cómo es? ¿Quién oró? ¿Isaías? Oró el enfermo de muerte. ¿Quién oró? El enfermo de muerte. Diga conmigo, el enfermo. Es necesario que el que esté enfermo crea. ¿Aló? Todos los milagros que Jesús hizo, los hizo primero porque el que estaba enfermo creyó. Yo le digo a mis ancianos, a mis pastores, antes de orar por alguien, pregúntele si es cristiano. No, que yo acabo de venir de no sé dónde, que fui a de no sé dónde y le puse el puro a no sé quién. Entonces anda buscando curandero, no anda buscando a Cristo. Primero busque a Cristo, ore a Cristo y oramos por usted. Y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Puede el Señor sanar de muerte? Sí, hermano. Ahora siga leyendo, verso 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo ahí Isaías, hermano? ¿Ya Dios le había dicho que iba a sanar, sí o no? ¿Necesitaría la masa de higos? Sí, hermano. Es lo que confunde a mucha gente. No es que Dios me sanó, entonces ya no me tomo las pastillas. Tómeselas. Si eso le va a servir, si Dios lo está propiciando, es lo que va a sanar. No es que Dios me dijo que iba a sanar, entonces no me opero. Opérese. Es un recurso que Dios lo está usando. ¿Aló? No, es que Dios me dijo, vaya al psiquiatra, hermano, Dios lo va a ayudar. Aquí lo liberamos, Dios lo va a ayudar. Hermano, si Dios está propiciando el recurso. ¿Necesitaba la masa de higos para la llaga? Sí. Si no, Dios no lo hubiera permitido. Y manda al profeta a dar la cura, no al doctor. Ya hubiera dicho aleluya.
Usted recibe la paz, la bendición, usted recibe la confianza y dice, ahí está, eso voy a hacer. Y lo que no sea de paz ni de bendición, Dios también le tiene que decir, no lo hagas, ya no lo necesites. Pero que lo confirme el Deuter. ¿O no? Si eso va a ser testimonio para él y para muchos. Qué lindo es cuando hay verdaderos testimonios, no casacas. Cuando la gente sana y trae aquí, yo tenía esta enfermedad y el doctor ya me confirmó, ahora soy sano, porque Cristo me sanó, Cristo me restauró. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dirijámonos por el Señor, creamos la voluntad de Dios. Veamos cómo Dios opera recursos para nuestra sanidad. Volvemos al mismo tema. Si comemos bien, si dormimos bien, si somos sabios administradores de este cuerpo, usted va a estar más sano. ¿Aló? Usted va a durar más años. Y agárrese de esta promesa, búsquela. Éxodo 15, 22. Diga conmigo, uno de los nombres de Jehová. Dígalo, abra su boca. Uno de los nombres de Jehová. Uno de los nombres de Jehová es Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Jehová sana. Jehová Rafa o Rafa. Éxodo 15, 22 al 27. Leámoslo rápido. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur o de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudiendo beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargo o amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Verso 26, únase conmigo de todo su corazón, hermano. Es un buen versículo para que lo subraye, es un buen versículo para que lo medite, y es un buen versículo para que lo crea, hermano. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, léalo con todo su corazón, que dice la Biblia, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Diga conmigo, lo que le pasa al mundo, dígalo recio, lo que le pasa al mundo, las enfermedades del mundo no son para los hijos de Dios. Ahora, hay requisitos. ¿Oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios? ¿Haces lo recto delante de los ojos del Señor? No te conviertas en un religioso, amado. No te conviertas en un recalcitrante de aquellos. Yo no me junto con la chusma. Yo no como no sé qué. Yo no como, no, come lo que Dios te diga, pero no comas de más. Cuídate. Cosas que te hacen daño, no las hagas. No vivas como vive el mundo. ¿Das oído a los mandamientos del Señor? ¿Guardas toda la palabra del Señor en tu vida? Entonces, ninguna enfermedad de lo que le sucede al mundo le sucede a los hijos de Dios. Así de sencillo, hermano. Y si viniera Jehová Rafa, el Señor es tu sanador. Pero hay gente, hermano, que en lugar de pedir sanidad debería de pedir perdón. Somos malos administradores de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo.
Y por eso estamos enfermos. Cosechamos por una mala práctica humana, por una mala vida. Y encima le pedimos a Dios, le reclamamos al Señor. Raíces, pactos, gente que vive en pecado. Ahí estando en Estados Unidos sucedieron varias cosas, hermano. Uno cuando vive en el campo profético, hermano, casi todo lo que ve y pasa en el mundo es una señal. Pero sorprendidos, ¿verdad? Algunos, ¿no? El actor famoso Charlie Sheen, de 50 y pico de años, confiesa que tiene SIDA. Confesó. Si el estilo de vida que lleva, de promiscuidad, de adulterio, de fornicación, la consecuencia iba a ser esa, no tenía de otra. Es como pensar que un alcohólico no se va a morir de cirrosis, que un fumador no se va a morir de cáncer en los pulmones o en la garganta o en la boca, que una persona que vive con sobrepeso se le van a dañar sus articulaciones, que una persona que tiene una vida sedentaria no se va a enfermar, que una persona que vive en constante estrés, mi hermano, el cuerpo se va a dicen los doctores, a ver, los doctores o alguien que sepa de medicina, que se desenchufa el cuerpo, hermano, se descompensa. Por eso es que se enferma. Llegan al punto de decir, ya no me puedo levantar, me duele aquí, me duele aquí, me duele. Por el estrés. Es lógico, es una medida de defensa del mismo organismo, de que te está diciendo. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Detente. Dios le dio la orden a su pueblo: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Usted no es una máquina. Y hermanos, no somos máquinas de hacer dinero. Tu vida no es para hacer dinero. Tu vida es para trabajar. Tampoco Dios quiere haraganotes, hermano. Pero hay tiempo para el trabajo y tiempo para el descanso. Todo tiene su tiempo. Un amigo pastor me enseñó esto hace muchos años. Hay gente que trabaja toda su vida para acumular dinero, para gastarlo en su vejez, pagando la enfermedad que tiene por haber acumulado dinero. ¿De qué te afanas? No miras las aves comen, Dios las sostiene. ¿No te sostendrá a ti tu Dios? Pero el consumismo te obliga a más, a querer más. Y si hay en ti amor al dinero, todavía quieres acaparar más y tener más. Y yo quiero más. Y hay un vacío ahí adentro. Mire, todas las promociones, las ofertas y todo, ¿sabe qué hacen? Sacarnos el dinero. Comprar cosas que ni siquiera necesitamos. Pero ahí está la corriente del mundo. Ni lo disfrutas, ni tienes tiempo. Y al final llegas al final de los días y dices, ¿para qué? Perdí mi tiempo. Si Dios ha dejado todo en orden, trabaja, sé eficiente, sé diligente. El tiempo de tu trabajo, amada iglesia, también disfrútalo. Qué aburrido sería estar, hermano, sin hacer nada, hermano. ¿Qué pasó? Me levanté, comí, me senté, me dormí, me volví a levantar, volví a comer, me dormí. Hermano, qué aburrido, hermano. Y la casa patas arriba, ¿verdad? Ni siquiera un trapito. Jovencito sin energía, hermano. Yo he visto jovencitos arrastrando los pies. ¿Cuántos tenés? 20. Puros viejitos, hermano.
Y conozco gente ya de edad, hermano, viejitas y viejitos, hermano, que mire, 5 de la mañana con el gallo, hermano. Ya están ahí activos, hermano, viendo qué van a hacer, preparando las labores del día, organizando algo, queriendo tener la fuerza de la juventud. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La vida de promiscuidad sexual va a llevar a este hombre y a todos los que sigan esa línea, hombres y mujeres, hacia el SIDA. Fue declarado con SIDA hace 4 años. A sus parejas les hacía firmar un contrato que no podían tener relaciones con él sin protección y que no podían dar a conocer su enfermedad. ¿Qué tal? Y era el ejemplo de machismo para muchos. Hay muchas personas que el ejemplo de feminismo es ahora las mujeres también ser infieles. Ya no es dónde está tu marido, sino que cuántos maridos tienes. Y el que tienes no es tu marido. Puras samaritanas hay ahora. Jovencitas teniendo relaciones con jovencitos desde muy temprana edad. Eso es fornicación. Y los maridos de una sola mujer. Mujeres amen a su marido. Una. Y si abre puertas a la infidelidad y al pecado, la consecuencia es muerte. El SIDA, por cada persona que se acuesta con otra, hay 7 por lo menos, científicamente, 7 parejas sexuales con las que usted se está acostando. Multiplíquelo. Por cada pareja sexual son 7 con las cuales una persona tiene un contacto. Eso es en el área natural física. Imagínese cuántos demonios se unen ahí, hermano. Porque el cuerpo se hace uno y el espíritu se hace uno. Por eso es que es tan pecado, tanta área en el área de la fornicación y en el área de la infidelidad sexual. Por eso es que Dios quiere que los matrimonios sean fieles. Dijo un amigo pastor: es mejor la vieja conocida que la nueva concida. Marido de una sola mujer, que la mujer ame a su marido, que el deseo del hombre sea sobre la mujer y la mujer del hombre, que se amen, que se unan, que no permanezcan separados. Y si lo hacen por un tiempo y para la oración, y vuelvan a juntarse para que el diablo no los tiente y caigan en las tentaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Si me ayuda alguien en el teclado, o bueno, subamos toda la alabanza de una vez, por favor. Isaías, perdón, antes de Isaías vamos a leer Santiago. Santiago 5:13. Santiago 5:13 al 15 vamos a leer. Si alguno de los servidores me trae un vasito de agua, se lo voy a agradecer. Agua para beber, voy a beber agua. Necesito beber agua. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Diga conmigo, le está hablando Dios a su iglesia. Dígalo. Entonces van a haber tiempos, hermanos, de que este cuerpo se va a enfermar. Aquí está hablándole el apóstol Santiago a su iglesia, a la iglesia, el Espíritu Santo a la iglesia. Por eso lo dejaron por escrito. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Puede haber una enfermedad? ¿Puede haber alguna situación? La solución es esta.
Así como presentó la solución de la aflicción, está alguno de nosotros afligido, angustiado, afanado, preocupado, tiene una situación emocional, haga oración. Esa es la solución. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, llénese de gozo, viva la felicidad, el gozo, la salvación. Cante alabanzas, viva alegre, hermano. Es un tiempo también el que Dios nos da de estar gozoso. Pero si está alguno enfermo entre vosotros, aquí está: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo o ungiéndole, gracias hermano, con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Únase conmigo en el versículo 15 que dice: y el Señor lo levantará. Dígalo: y el Señor lo levantará. El deber de nosotros como iglesia, como ancianos, como ministros, siervos y siervas de Dios, es orar por usted, imponer nuestras manos y ungirlo con aceite. Y el Señor, en su voluntad, diga conmigo, en su tiempo, dígalo recio, en su tiempo lo levantará. Pero la pregunta es: ¿estás enfermo? ¿Crees que Dios te puede sanar? ¿Crees? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él te sane. Y el Señor a su tiempo, en su bendición, te va a ¿qué? Él te va a levantar, te va a restaurar. Oiga acá: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aún de esos pecados, hermanos, que ni nosotros mismos pensamos, o son ocultos, o nos equivocamos, no nos damos cuenta, aún de esos Dios nos perdona. Si venimos con fe, si creemos que el Señor nos puede sanar, y si hay gente ordenada por Dios, delegada por Dios, para poder imponer sus manos, ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Por eso la orden a nuestros ancianos es: oren en el nombre de Jesucristo. Es lo único que tenemos que hacer. Se siente fácil, ¿no? Porque hay gente que espera y que peguen de gritos y que hagan zapateos y traben los ojos. No, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano de toda tu enfermedad. Quita, Señor, en tu voluntad el dolor, la amargura, lo que tenga. Si hay discernimiento, o si la persona sabe su enfermedad, dígame su enfermedad. Ok, tal enfermedad, en el nombre de Jesucristo, tal enfermedad se va fuera. Ese es el orden, hermano. No mistifiquemos muchas veces las cosas. Creamos, tengamos la fe. Cristo lo puede y lo va a hacer en el nombre de Jesús. Ahora sí, Isaías 53. Póngase de pie, por favor, mientras los hermanos acá botan los instrumentos. Isaías 53, versículo 4 y 5. Mira, hermano, qué lindo es estar en una casa de libertad, hermano. Hay cosas, hermano, que hay gente que parece que va al teatro, hermano. Todo pura apariencia, hermano. Sé libre de toda la apariencia, hermano. Vivamos o volvamos a ser la iglesia, hermano, donde habita la bendición de Dios, donde somos amigos, donde somos hermanos, donde somos familia, donde no hay un programa, hermano, donde seamos dirigidos por Dios con todo su corazón. Ciertamente, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen esa promesa, hermano? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo tiene el poder para sanarte, para liberarte, para perdonarte. Cree, Él tiene el poder. Voy a invitar a los pastores, ancianos y ancianas que estén presentes, que vengan aquí al altar. Araceli y David también bajen. Por favor, vamos a hacer una línea aquí en la primera grada, los ancianos y las ancianas viendo al pueblo de Dios. Pastor Giovanni, si quieres pasarlos el aceite. La Biblia enseña que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que lo unjamos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Cualquier enfermedad, Dios la puede sanar y Dios puede restaurar si tú crees. Así que si tú crees, ahora te hago la invitación a ti, pueblo de Dios. ¿Está alguno enfermo? Véngase. Hagamos una fila aquí frente a los ancianos, frente a los pastores. Todos en la primera grada, los ancianos y los pastores, por favor. Los ancianos no se van a mover de ahí. Entonces el enfermo va a venir a ellos. Véngase, haga una fila, acérquese. Conforme vayamos orando por usted, usted crea su sanidad. Pídale a Dios que el Señor haga un milagro de sanidad. Crea que Dios lo hace. Y ya oramos por usted. Dé el espacio para que otro hermano o otra hermana pase. Pero tenga usted la certeza de que vamos a orar en el nombre del Señor. Todavía no vamos a imponer manos. En el nombre de Jesús. Ahora tú que estás ya aquí en el altar y juntamente con la iglesia, hermanos, vamos a adorar a Dios. Vamos a cantarle al Señor y vamos a pedir que Él me sane. Y después vamos a imponer las manos sobre ustedes con el aceite en el nombre del Señor. Los ancianos solo dirán: en el nombre de Jesucristo, sé sano de tu enfermedad. Por la llaga de Cristo eres sano o eres sano. Si puedes pedirle a alguien, si Dios te dirige de qué enfermedad estás enfermo, y orar por esa enfermedad, y echas fuera la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Vamos a adorar, adoremos. Alza tus manos tú que estás ya aquí en el altar. Adoremos. Igualmente la iglesia. Vamos a adorar un momento. Vamos a pedirle a Dios que Él abra los cielos, envíe su unción, su bendición, y que todos los enfermos que han creído hoy van a ser sanos en el nombre de Jesucristo y darán testimonio en el nombre del Señor. Pudiera ver su rostro,